Hay nombres que nacen del deseo humano. Otros, que surgen por moda, por herencia, o por capricho. Pero hay nombres, que son susurrados por el cielo. Nombres que no se eligen, sino que se revelan. Nombres que no se pronuncian sin estremecer el alma. Uno de esos nombres, cargado de misterio y fuerza espiritual, es León XIV. ¿Quién se atrevería a llamarse así? ¿Qué misión podría esconder semejante título? ¿Por qué ese nombre resuena, como un eco antiguo, en el corazón de los que oran, de los que buscan, de los que han aprendido a ver con los ojos de la fe? Antes de profundizar en su sentido, detengámonos a mirar lo que enseña nuestra Iglesia Católica sobre los nombres. No son simples etiquetas. En la Biblia, el nombre expresa la esencia, la misión, la identidad espiritual de quien lo lleva. Por eso, Dios cambia los nombres a quienes elige para algo grande. Abraham se convierte en Abraham, padre de multitudes. Jacob se transforma en Israel, el que lucha con Dios. Simón pasa a ser Pedro, la roca. Saulo cae del caballo para convertirse en Pablo, el pequeño, el servidor. Cada vez que Dios llama por nombre, algo nuevo comienza. No se trata de una formalidad. Es un acto creador. Es la voz de Dios que nombra, y al nombrar, da sentido, da vida, da destino. Entonces, cuando oímos León XIV, no estamos ante una combinación casual de palabras. Estamos ante un llamado. Una señal. Una palabra profética, que necesita ser discernida con oración, con humildad y con temor de Dios. Porque el león no es cualquier animal. Es el rey de la selva, sí, pero en términos espirituales, representa autoridad, vigilancia, fuerza y santidad combativa. En el Antiguo Testamento, el león de Judá simboliza al pueblo elegido que marcha con dignidad. En el Nuevo, el Evangelio de San Marcos es representado por un león, porque comienza con la voz que clama en el desierto. Y en el Apocalipsis, Juan ve al león de la tribu de Judá, que no es otro que Cristo, vencedor del pecado y de la muerte. Ahora bien, ¿por qué el número 14? Ese será tema del siguiente capítulo, pero por ahora, basta con decir que los números en la Escritura también hablan. No son meras cifras. Cada número tiene un peso simbólico, espiritual, escatológico. El nombre completo, León XIV, entonces, no es solo un nombre. Es una llamada a despertar. El padre Luis Toro, con su tono firme pero pastoral, con su voz clara como río que arrastra las piedras del error, nos diría: hermano, hermana, ¿acaso tú crees que los nombres de los santos, de los mártires, de los enviados de Dios, surgieron de una encuesta popular? No. Vienen del cielo. Son misterios, y todo misterio no es para ignorar, es para contemplar con reverencia. Y con esa reverencia, debemos acercarnos a este nombre. León XIV. Quizás es el nombre de un papa futuro. Quizás es un título simbólico, reservado a una figura profética que aún no se ha manifestado. Quizás es el nombre con el que Dios quiere despertar a los tibios, corregir a los soberbios, guiar a los confundidos. Pero lo que sí sabemos, lo que sentimos en lo más hondo del alma cuando lo escuchamos, es que algo ruge en nuestro espíritu. Y no es un rugido de violencia. Es un rugido santo, que anuncia que el tiempo del silencio ha terminado. Es como cuando el profeta Amós declara: el león ha rugido, ¿quién no temerá? El Señor ha hablado, ¿quién no profetizará? Amós 3:8. Ese rugido, ese nombre, no viene del hombre, sino de lo alto. Y es por eso que debemos prepararnos. Porque el que oye el nombre, está siendo convocado. Convocado a vivir con más fervor, a dejar atrás las medias tintas, a encender la lámpara del alma y a vigilar, como los centinelas que esperan la aurora. Muchos se burlarán. Otros, lo ignorarán. Pero hay quienes sentirán una inquietud santa al escucharlo. Y a esos, el Espíritu Santo les dará luz. Por eso, antes de continuar esta revelación, te invito a una pausa. No para distraerte, sino para orar. Ora conmigo, con fe sencilla: Señor, tú que diste nombres nuevos a tus elegidos, dame un corazón nuevo para entender el nombre que hoy me revelas. Si este es el tiempo en que el león ha de rugir, despiértame. Si este es el nombre que anunciará tu gloria, que yo no me duerma en la tibieza. Amén. Así comenzamos, con temor santo, esta travesía espiritual. Porque lo que viene no es teoría. Es discernimiento profético. Y quien tiene oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Cuando Dios habla, a menudo lo hace con símbolos.
Y los símbolos de Dios no son frágiles metáforas humanas. Son lenguajes del cielo. Nos hablan en silencio. Nos estremecen por dentro. El león. Ese animal que domina, que ruge, que impone respeto. Ese no es un simple ser de la creación. Es, para los que ven con ojos espirituales, un emblema de Dios. Y más aún, un reflejo de Cristo mismo. ¿Te sorprende? Escucha con atención. Desde las primeras páginas de la Escritura, Dios comienza a revelar su plan de salvación no solo con palabras, sino con imágenes vivas. En el Génesis, cuando Jacob está a punto de morir, convoca a sus hijos y pronuncia sobre cada uno de ellos una profecía. Cuando llega a Judá, dice algo sorprendente: Judá es un león joven. De la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como un león, y como una leona, ¿quién lo despertará? No se apartará el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies. Génesis 49, 9-10. Aquí, Judá es comparado con un león, símbolo de poder y autoridad. Pero no es solo Judá. Esta profecía mira más lejos. Mira al Mesías. De la tribu de Judá, nacerá aquel que reinará eternamente. Y ese no es otro que Jesucristo. Por eso, siglos después, cuando el apóstol Juan está en el exilio, preso en la isla de Patmos, y tiene la visión que conocemos como el Apocalipsis, escucha un anuncio glorioso: he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Apocalipsis 5,5. ¿Quién es ese león? Es el Cristo glorioso, el vencedor del pecado, el que no fue domado por la muerte. ¿Cuánto poder en esa imagen? El león no pide permiso. No se esconde. Ruge, y todo se detiene. Así es el Señor Jesús en su gloria, el león que despierta las conciencias dormidas, que defiende a sus pequeños, que no teme enfrentarse al enemigo. Pero el león también es símbolo de vigilancia. En el Evangelio de San Marcos, representado desde los primeros siglos de la Iglesia por un león, vemos cómo la voz profética clama en el desierto: preparad el camino del Señor. Marcos 1,3. Esa voz no viene como un susurro tímido. Viene como un rugido. Un clamor que despierta a los dormidos, que anuncia la llegada del Rey. ¿Y no es ese mismo rugido el que resuena hoy, en medio de la confusión espiritual de nuestros tiempos? ¿No es acaso lo que necesitamos, una voz fuerte, clara, santa, que diga la verdad sin temor? Sí. El león representa ese tipo de voz. No es agresiva. Es santa. Es la voz que viene del Espíritu, que no adula ni seduce, sino que confronta y convierte. Y aquí, mis hermanos, entramos en un terreno delicado. Porque hay quienes temen al león. Hay quienes, al oír su rugido, huyen. ¿Por qué? Porque saben que viven en la oscuridad. Y el león no caza en la oscuridad, él la ilumina. San Pedro nos advierte también sobre otro león, uno falso: sed sobrios y vigilantes. Vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5,8. ¿Te das cuenta? El enemigo imita. Finge ser león. Hace ruido. Asusta. Pero no tiene el poder del verdadero león. Solo Cristo, el Cordero que es también león, tiene el poder de juzgar con justicia, defender con compasión y reinar con santidad. Y aquí surge la gran pregunta: ¿qué significa entonces que un nombre como León XIV aparezca en medio de nosotros? Para responder, debemos abrir los ojos y los oídos del corazón. Puede ser una figura profética, un signo de los tiempos, una llamada a la iglesia dormida para que despierte. O puede ser, como nos advertiría el mismo Padre Luis Toro, una provocación del enemigo, si no es discernida a la luz del Evangelio y del magisterio de la Iglesia. Pero si el origen es santo, y eso lo sabremos por los frutos, entonces León XIV no es nombre humano. Es un anuncio. Un anuncio de que el león de Judá no ha callado. Un anuncio de que Dios está levantando una voz profética en medio del caos. Una voz que no buscará aplausos, sino almas. Una voz que no agradará al mundo, pero que hará temblar al infierno. El león, además, es guardián. En los portales de muchas catedrales antiguas se esculpieron leones. ¿Por qué? Porque eran símbolo de vigilancia espiritual. El león está atento. No duerme. Observa. Protege lo sagrado. ¿Y no es eso lo que hoy falta? Guardianes de lo sagrado. Pastores que no teman rugir cuando el lobo se acerca. El nombre León XIV es entonces una interpelación.
Una palabra que nos sacude. Una invitación a recuperar la fuerza espiritual perdida. A dejar de ser cristianos silenciosos, apagados, indecisos. Hemos sido llamados a ser testigos de León. Y testigo que no habla, niega al león. Como decía San Agustín, callar la verdad es lo mismo que negarla. Hoy más que nunca, necesitamos hombres y mujeres leoninos en el alma. No por soberbia, sino por convicción santa. Que sepan rugir con el Evangelio, vigilar con la oración y defender con el amor de Cristo. León 14. No es solo un nombre. Es un espejo. Nos muestra lo que estamos llamados a ser. Y por eso, no podemos tratarlo con ligereza. Ni burlarnos. Ni ignorarlo. Porque si el Espíritu Santo ha querido que este nombre resuene, es porque hay una misión detrás. Y como dijo el profeta Ezequiel, Hijo de hombre, te he puesto como centinela sobre la casa de Israel, cuando oigas una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Ezequiel 3,17, el león es centinela. ¿Y tú también? ¿Escuchas el rugido? En la Biblia, nada es casual. Cada palabra, cada gesto, cada símbolo, y sí, incluso cada número, tienen un propósito espiritual. Dios habla también con números. Y cuando el corazón se abre, los números se vuelven claves sagradas para entender el misterio divino. Hoy nos detenemos en uno de esos números que muchos pasan por alto, pero que en realidad guarda una de las revelaciones más profundas del plan de salvación, el número 14. El 14. Aquel que acompaña al nombre león como una firma celestial. ¿Qué significa? ¿Por qué no 13? ¿Por qué no 15? Para entenderlo, debemos comenzar donde siempre debemos comenzar, en la palabra de Dios. Y, Mateo 1, las 3 series de 14 al inicio del Evangelio de Mateo, encontramos una genealogía que, para muchos, parece un simple listado de nombres. Pero quien la lee con ojos espirituales descubre un patrón profético. Mateo 1, 17 dice, de modo que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. 3 veces 14. ¿Por qué el evangelista, inspirado por el Espíritu Santo, se toma el tiempo de organizar la historia de esta manera? Porque el 14, en la lógica divina, representa la plenitud de un ciclo redentor. 14 es 2 veces 7. Y el 7, como sabemos, es el número de la perfección espiritual, de la obra completa de Dios. El 14, entonces, es la doble perfección. Es decir, la plenitud llevada a la acción. Es el número del cumplimiento, del movimiento divino en la historia. El número que marca el paso de la promesa a la realización. Por eso, cuando aparece 14 junto al león, no podemos ignorarlo. Dios está diciendo algo. Está hablando de un tiempo en que su obra se manifestará con poder completo. Está anunciando un cumplimiento profético. 2. Éxodo 12, el 14 como día de liberación. El segundo momento clave donde aparece el número 14 es en el libro del Éxodo, capítulo 12. Allí, Dios da instrucciones para la primera Pascua, y dice, el día 14 de este mes, al atardecer, inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel el cordero. Éxodo 12, 6, el día 14 del mes de Nisán. Ese fue el día en que el cordero pascual fue sacrificado, y la sangre colocada sobre los dinteles de las puertas. ¿Te das cuenta? El 14 marca el inicio de la liberación. Es el día donde la sangre protege. El día en que el juicio pasa de largo. El día en que los hijos de Dios son apartados para la vida. Y esto no es una coincidencia. Jesús, el Cordero de Dios, será entregado a la muerte, también durante la Pascua. Y aunque los cálculos calendáricos varían, la tradición judía indica que la crucifixión ocurre en torno al día 14 de Nisán. Una vez más, el 14 es sangre, liberación, redención. Entonces, si este número aparece junto al león, no solo anuncia realeza y vigilancia. Anuncia una nueva Pascua espiritual. Un tiempo donde los corazones serán marcados, no con sangre de cordero físico, sino con la sangre del testimonio. Un tiempo en que el juicio pasará de largo sobre los que están sellados. 3. David, el nombre que suma 14. Los antiguos rabinos sabían algo que hoy muchos olvidan, las letras hebreas también tienen valor numérico. Este sistema se llama gematría. En hebreo, el nombre David se compone de 3 letras, Dalet igual a 4 Bab igual a 6 Dalet igual a 4. La suma,
4 más 6 más 4 igual a 14. David igual a 14. Esto explica por qué Mateo repite el número 14 3 veces. Está diciendo, este es el hijo de David, el Mesías, el rey prometido. Entonces, ¿qué representa 14? Representa a David, llevado a la plenitud. Un rey. Pero no un rey mundano. Un rey según el corazón de Dios. Si alguien lleva el nombre León 14, lo que lleva implícito es, soy llamado a reinar no como los hombres reinan, sino como David, como Cristo, como siervo. El león no impone por fuerza bruta, sino por autoridad espiritual. 4. León 14, entre redención y reino. Cuando unimos todos estos significados, el número 14 nos lleva a una conclusión asombrosa. El 14 es el número de los que han sido marcados por la sangre, redimidos por la gracia, y llamados a reinar con humildad. Por eso, no es exagerado decir que este número, unido al símbolo de león, contiene un llamado escatológico. Una invitación urgente para los tiempos que vivimos. Porque el león ruge, sí. Pero el león 14, intercede, protege, recuerda, redime. Este capítulo no termina con una conclusión. Termina con una oración. Porque después de entender lo que el 14 significa, solo queda arrodillarse. Señor, si me has hecho parte de este misterio, si me llamas a vivir bajo este número santo, entonces graba en mí tu ley, tu sangre, tu cruz. Hazme digno del rugido. Amén. Hay nombres que provocan curiosidad. Otros, temor. Pero hay unos pocos, muy pocos, que despiertan el alma. Que la sacuden desde lo más hondo. Que no se pueden escuchar sin que algo en el espíritu se conmueva. León 14 es uno de esos nombres. Pero la pregunta persiste, ¿es simplemente un nombre sugestivo? ¿Un símbolo sin dueño? ¿Una construcción poética sin rostro? ¿O será acaso una profecía encarnada, un título celestial que anuncia la llegada de una misión divina en la tierra? Para responder a eso, debemos mirar no con los ojos del mundo, sino con los ojos de la fe. Porque la fe ve más allá. Ve lo que aún no se ha manifestado, y lo espera con esperanza. La historia de la Iglesia, nuestra Santa y Madre Iglesia, está llena de figuras cuya existencia fue anunciada antes de su nacimiento. Santos, mártires, papas. Hombres y mujeres cuyas vidas ya estaban escritas en el corazón de Dios antes de pisar esta tierra. ¿Y si León 14 fuera uno de ellos? Y, el peso espiritual de un título profético en la tradición católica, los nombres no se usan a la ligera. El nombre de un papa, por ejemplo, no se hereda automáticamente. Se elige al asumir el pontificado. Y al hacerlo, se declara una intención espiritual, una misión profética, una consagración de sí mismo a la obra de Dios. Así fue con Juan Pablo II, uniendo dos líneas de santidad, con Benedicto XVI, reclamando la sabiduría del monje en medio del ruido, con Francisco, renunciando a todo por abrazar la cruz de los pobres. Entonces, cuando escuchamos León 14, no podemos evitar pensar en esa misma lógica espiritual. No es solo un nombre. Es una misión. Una palabra que encierra fuego. Un llamado que aún no ha sido plenamente revelado, pero que resuena ya en el espíritu de los vigilantes. Porque cuando Dios prepara algo grande, primero lo anuncia de forma velada. Como la lluvia que comienza con un cambio en el viento. Como el amanecer que se insinúa antes de la primera luz. Así están hoy los tiempos. Oscuros. Pero a punto de amanecer. Y tal vez, solo tal vez, ese amanecer tenga un nombre. León 14. 2. ¿Y si no es un hombre, sino una generación? Aquí abrimos otra posibilidad. Una que no descarta la anterior, sino que la expande. ¿Qué pasa si León 14 no es solo una persona, sino una generación entera? Un grupo de creyentes marcados por una misión leónica, rugir con la verdad, proteger la fe, vigilar como centinelas en la noche. El Papa Francisco, en múltiples ocasiones, ha hablado de una iglesia en salida, de una iglesia profética, de una iglesia sin miedo. ¿No son esas justamente las características del león? Tal vez León 14 sea el nombre espiritual de un tiempo nuevo. Un tiempo donde la cobardía será barrida, donde la tibieza será vomitada, y donde la santidad dejará de ser una opción para convertirse en una necesidad de supervivencia espiritual. Porque se acerca un momento, y esto no lo decimos con tono alarmista, sino con profunda certeza, en que la fe será purificada con fuego. Y solo quedarán los que se atrevan a rugir con Cristo. León 14 no será entonces una figura aislada.
Será una bandera. Un estandarte para los hijos de la luz. Una identidad secreta que muchos llevarán sin saberlo, pero que los distinguirá ante los ojos del cielo. 3. Entre el mito y el misterio. Ahora bien, ¿es todo esto una ilusión piadosa? ¿Una fantasía espiritual nacida del fervor? No. Porque quien camina con Dios sabe distinguir entre ilusión y visión. Y todo lo que ha sido dicho aquí no busca glorificar al hombre, sino señalar una obra que solo el Espíritu puede realizar. El mismo San Pablo, cuando fue arrebatado al cielo, dijo: escuché palabras inefables que al hombre no le es lícito pronunciar. 2 Joar 12,4. No todo misterio debe ser resuelto. Algunos deben ser contemplados con temor y temblor. Como el nombre de León XIV. No estamos aquí para identificar a una persona, sino para discernir un movimiento espiritual. No para jugar con símbolos, sino para preparar el corazón. Y si tú, al leer estas palabras, sientes un fuego en el pecho, una inquietud santa, una necesidad de orar con más profundidad, entonces ya has sido tocado. Ya eres parte del misterio. 4. El rugido que anuncia el reino. Los antiguos decían que antes de que el león ataque, ruge. Pero el rugido no es amenaza. Es advertencia. Es anuncio. Es misericordia disfrazada de fuerza. Y el rugido de León XIV ya ha comenzado a escucharse. No en los medios. No en los palacios. Sino en los corazones de los fieles. En el alma de aquella madre que ora por sus hijos de madrugada. En el corazón del sacerdote que no teme predicar la verdad, aunque lo critiquen. En la conciencia del joven que se niega a ceder a la inmoralidad del mundo. Allí ruge ya el León XIV. No es alguien que vendrá a salvarnos de fuera. Es la presencia de Cristo mismo en aquellos que se han rendido a su voluntad. Y quizás, algún día, el nombre se haga carne. Quizás veremos al León XIV en el trono de Pedro. Quizás no. Pero lo que sí sabemos es que el Espíritu está preparando el camino. Y quienes tienen ojos para ver, ya están caminando en él. Dios no guarda silencio. Nunca lo ha hecho. Cuando calla, es porque está preparando algo. Cuando parece ausente, es porque su voz está a punto de estremecer la tierra. Y cuando habla, lo hace con fuerza. Con fuego. Con autoridad. En tiempos antiguos, cuando el pueblo de Dios se desviaba, el Señor no enviaba castigos sin antes enviar profetas. Hombres y mujeres que no hablaban con sus propias palabras, sino que eran boca de Dios. Y cuando hablaban, no lo hacían suavemente. Sus voces eran como rugidos en medio del silencio, como trueno antes de la lluvia. No eran aceptados. No eran populares. Pero eran necesarios. Hoy, el mundo está lleno de ruido, pero vacío de verdad. La tecnología ha multiplicado las voces, pero pocas de ellas son la voz del cielo. Por eso, más que nunca, el mundo necesita escuchar nuevamente el rugido del león en boca de los profetas. Y el profeta no es un adivino. Es un testigo. Muchos creen que profecía significa predecir el futuro. No. Eso es adivinación, y la Iglesia lo condena. El verdadero profeta no adivina, anuncia. No inventa, revela. No agrada, incomoda. En la Escritura, los profetas eran hombres profundamente íntimos con Dios. No hablaban por hablar. Hablaban cuando el cielo temblaba dentro de ellos. Como Jeremías, había en mi corazón como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Traté de resistirme, y no pude. Ger 20,9, ese fuego, ese ardor, es el rugido del león. Porque cuando Dios ruge, lo hace a través de sus enviados. Y cuando un hombre ha sido tocado por ese rugido, ya no puede callar. 2. El león ruge, cuando la mentira se disfraza de verdad. Estamos viviendo tiempos de confusión espiritual. Verdades eternas son puestas en duda. Pecados mortales son presentados como opciones personales. La santidad es ridiculizada. Y la fe, relativizada. Y mientras tanto, muchos de los llamados a enseñar, guardan silencio. Pero Dios no se queda sin testigos. Siempre levanta a sus profetas. A sus leones. A hombres y mujeres que se atreven a rugir contra el pecado, aunque eso les cueste la burla, el rechazo, la cruz. Como Juan el Bautista, que gritaba en el desierto, arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Mt 3,2, su voz no era dulce. Era urgente.
Y por eso, los corazones sinceros la seguían. Así también hoy, el rugido del León 14, esa voz profética que viene del cielo, no será suave. No será políticamente correcta. Pero será santa. Y los que tengan oídos, la reconocerán. 3. El rugido que restaura la fe dormida. Muchos católicos hoy viven en una especie de letargo espiritual. Asisten a misa, pero no oran. Repiten fórmulas, pero no creen. Llevan cruces al cuello, pero no cargan la de cada día. Y Dios, con ternura y firmeza, les está diciendo, despierten. Ese despertar no vendrá con argumentos. Vendrá con profecía viva. Con testigos del Evangelio que hablen como Isaías, que prediquen como Elías, que vivan como María. Porque el rugido del león no solo sacude. También restaura. Hace temblar, pero también reconstruye lo que el pecado había derrumbado. Como Ezequiel, que vio un valle de huesos secos, y al profetizar, vio cómo volvían a la vida, es 37. Así será el efecto del León 14 sobre una iglesia tibia. El rugido no es condena. Es llamado a la vida. 4. Dios no usa altavoces, usa corazones. No esperes que el León 14 aparezca en televisión. No esperes que hable desde plataformas populares. Dios no habla desde lo alto, sino desde lo profundo. Y su rugido se escuchará en los corazones de aquellos que se han rendido a su voluntad. Será una voz firme en la conciencia. Una incomodidad santa. Una certeza innegociable. Y si tú sientes que eso ya está ocurriendo en ti, entonces ya formas parte del rugido. No huyas. No apagues esa voz. Déjala crecer. Porque puede ser que tú mismo seas un instrumento del León 14. No para gritar con furia, sino para hablar con el poder de Dios. ¿Qué debemos hacer ahora? Este capítulo no es solo una reflexión. Es un envío. Es un ve del Espíritu. Una orden santa. Si crees que el león está rugiendo, ora más. Ayuna. Estudia la palabra. Confiesa. Comulga. Y habla. No calles la verdad. No escondas tu fe. No temas el rechazo. Porque el rugido del león es más fuerte que cualquier burla. Y su fuerza te acompañará. Y si el mundo no quiere escuchar, recuerda lo que dijo el profeta Amós, el león ha rugido, ¿quién no temerá? Amós 3,8. A lo largo de la historia de la Iglesia, el Espíritu Santo ha levantado hombres y mujeres cuya presencia no pasaba desapercibida. No eran figuras suaves ni prescindibles. No eran del gusto de todos. Pero llevaban algo que ardía dentro, algo que los hacía hablar cuando otros callaban, resistir cuando otros se rendían, caminar cuando todo parecía perdido. Ese algo era un fuego, una fuerza interior que no venía del mundo ni de sus méritos, sino de lo alto. Y ese fuego tenía forma de rugido. La Iglesia, santa y perseguida, ha conocido muchas formas de valentía. Están los que mueren en silencio, mártires del cuerpo. Pero también están los que mueren cada día, profetas del alma. Su arma no era la espada, sino la palabra. No derramaban sangre, pero derramaban verdad. Y cuando hablaban, lo hacían como leones. No porque se creyeran superiores, sino porque estaban poseídos por la verdad. Por eso, no es exagerado decir que existe un linaje espiritual dentro de la Iglesia que podemos llamar el legado de los leones. No se hereda por sangre. Se recibe por gracia. Y su marca no es el poder humano, sino la fidelidad radical a Cristo. San Ignacio de Antioquía, camino al martirio, escribió que deseaba ser triturado como trigo en las fauces de las bestias para convertirse en pan puro de Cristo. ¿Quién habla así sino un corazón lleno del rugido del cielo? San Jerónimo, con su carácter fiero, defendió las Escrituras con tal pasión que sus enemigos lo llamaban el león del desierto. San Marcos, evangelista, fue representado desde los primeros siglos como un león porque su evangelio comienza con el clamor de Juan en el desierto, voz que anuncia, voz que no se puede silenciar. San León Magno, Papa del siglo V, no solo lleva el nombre, sino que vivió a la altura de él. Defendió la doctrina frente a las herejías, sostuvo el orden de la Iglesia frente a la barbarie, y su célebre sermón sobre la encarnación todavía hoy hace temblar los púlpitos. León no era solo su nombre. Era su espíritu. ¿Y qué decir de Santa Catalina de Siena? No llevaba nombre de león, pero su alma rugía. Se enfrentó a papas, a cardenales, a reyes. No por rebeldía, sino por amor a la verdad.
Les decía lo que nadie más se atrevía a decir. Les suplicaba en nombre de Cristo. Les exigía coherencia, santidad, conversión. Su voz era femenina, pero su alma era feroz. ¿No es eso también parte del legado? San Juan Bosco, rodeado de jóvenes y peligros, relató visiones donde leones protegían la obra naciente. Y él mismo fue llamado Padre y Maestro, título que encierra ternura, sí, pero también vigilancia. Vigilancia como la del león que cuida a su manada, que no duerme si hay amenaza. Todos ellos, y muchos más, forman una cadena invisible, una estirpe oculta, una genealogía espiritual que no está escrita en los libros, pero que el cielo conoce bien. Son los leones de la Iglesia. Y no debemos pensar que este legado es cosa del pasado. El espíritu no se ha retirado. El rugido no se ha apagado. Quizás se ha vuelto más silencioso, más escondido, más íntimo. Pero sigue allí. Porque Dios no ha abandonado a su Iglesia. Y cuando el mundo la acorrala, cuando la verdad se desdibuja, cuando la fe se convierte en costumbre, entonces Dios ruge otra vez y levanta un nuevo león. A veces es un sacerdote anónimo, fiel en su parroquia perdida. A veces es una madre que ora con lágrimas por sus hijos. A veces es un joven que no se vende, que no se rinde, que no se avergüenza del Evangelio. Allí también hay leones. Y ahora, cuando el nombre León XIV resuena como un eco profético, tenemos que preguntarnos con seriedad, ¿es este nombre parte de ese legado? ¿Es continuidad o ruptura? ¿Es símbolo o realidad espiritual? No hay respuestas fáciles. Pero sí hay señales. Y una de ellas es el fruto. Porque donde hay rugido del espíritu, hay frutos de conversión, de oración, de fidelidad. Donde hay león verdadero, no hay arrogancia, sino obediencia. No hay rebeldía, sino fuego santo. Y si ese nombre lleva consigo estos frutos, entonces forma parte del legado. Pero cuidado. No todo lo que ruge viene de Dios. También el demonio ruge, como advirtió San Pedro. Por eso hay que discernir. Y el discernimiento no se hace con argumentos humanos, sino con oración, con ayuno, con silencio ante el sagrario. Solo allí, en la intimidad con el león de Judá, podremos saber si este rugido viene del cielo o es imitación del infierno. El legado de los leones en la Iglesia no es un club exclusivo. Es una llamada abierta. Una invitación a vivir con radicalidad el Evangelio. A no esconder la fe. A rugir cuando todos callan. A levantarse cuando todos caen. No es para los perfectos, sino para los disponibles. Y quizás, solo quizás, tú también estés llamado a continuar ese legado. No con estridencia, no con orgullo, sino con fidelidad. Una fidelidad que ruge. Vivimos tiempos espesos. Tiempos donde la luz se oculta tras capas de confusión, donde las voces se multiplican pero la verdad escasea. Tiempos donde muchos corren detrás de lo fácil, de lo cómodo, de lo superficial. Y en medio de esa oscuridad sorda, se escucha, cada vez con más fuerza, un nombre extraño, provocador, inquietante, León XIV. ¿Qué representa ese nombre hoy? ¿Es acaso una advertencia? ¿Un símbolo? ¿Una presencia que ya camina entre nosotros? En este capítulo no hablaremos de lo que fue ni de lo que podría ser. Hablaremos de lo que es. Porque León XIV no es solo un título que podría llevar un hombre en el futuro. Es una realidad espiritual que comienza a despertar conciencias ahora. Es un grito del cielo ante una iglesia que en algunos lugares ha caído en la parálisis, en la comodidad, en el ritual sin fuego. Representa un despertar, pero no uno superficial, de entusiasmo momentáneo. Es un despertar profundo, de alma, de médula, de esos que transforman la vida por completo. León XIV es el nombre que susurra al oído de los que han sentido que su fe se ha vuelto rutinaria. A los que siguen yendo a misa, pero ya no saben por qué. A los que rezan, pero no escuchan. A los que creen, pero no arden. A todos ellos, el Espíritu les dice, despierta. Vuelve al primer amor. Deja que mi rugido sacuda tu corazón. Deja que te recuerde quién eres. Deja que te muestre lo que fuiste llamado a ser. En ese sentido, León XIV representa un nuevo Pentecostés interior. Una sacudida del alma que no necesita lenguas de fuego visibles, sino conversiones reales. No busca emociones, busca transformación. Porque el Espíritu Santo no ha cambiado. Él sigue siendo viento, sigue siendo llama, sigue siendo fuerza. Pero necesita corazones disponibles. Corazones que no tengan miedo.
Corazones que acepten el llamado aunque tiemblen al principio. Corazones que estén dispuestos a rugir con Cristo en medio de una generación muda. Hoy, León XIV representa la urgencia de recuperar la verdad en su forma plena. No una verdad negociada, adaptada, descafeinada para agradar al mundo. Sino la verdad que libera, que hiere para sanar, que exige para elevar. La verdad de la cruz, la que no se disfraza, la que no se esconde. Porque una iglesia que no proclama la verdad con claridad, se convierte en eco del mundo. Y el mundo no necesita ecos. Necesita voz. Voz firme. Voz limpia. Voz de león. Pero también, y esto es importante, León XIV no representa fanatismo ni dureza estéril. No es una máscara de rigidez. Es un despertar que va acompañado de ternura. De una ternura que no es debilidad, sino poder bajo control. Como el león que acaricia a sus cachorros, pero que no duda en rugir si el enemigo se acerca. Así también es el alma que ha sido despertada por el Espíritu. Firme en la doctrina, pero compasiva en el trato. Inquebrantable en la fe, pero cercana en el amor. Hay señales. Muchas. Personas que han comenzado a orar como nunca antes. Hombres y mujeres que sienten un hambre nueva por la palabra. Comunidades que han renacido en medio del dolor. Vocaciones que surgen en lugares impensables. No es casualidad. Es el rugido que comienza a hacer temblar la tierra. Es León XIV despertando corazones. Y aunque este nombre pueda parecer ajeno, lejano, incluso inventado, lo cierto es que lleva en sí un eco del cielo. Un eco que se vuelve martillo cuando golpea la indiferencia. Un eco que se vuelve melodía cuando entra en un alma humilde. Porque lo que representa León XIV hoy no es una figura política, ni una corriente religiosa, ni una teoría espiritual. Es un llamado. Una chispa. Un rugido. Un comienzo. No importa si algún día se levanta un papa con ese nombre, o si permanece para siempre como un símbolo. Lo que importa es que tú y yo lo hemos escuchado. Y que ahora tenemos que decidir qué hacer con eso. Podemos ignorarlo, como tantos hacen con los susurros del Espíritu. Podemos analizarlo, como hacen los que siempre esperan una prueba antes de creer. O podemos responder. Podemos dejar que ese rugido nos despierte de verdad. Podemos decir, Señor, si este es tu rugido, que me atraviese el alma. Y entonces, el despertar se convierte en revolución. No una revolución externa, de pancartas y gritos. Sino una revolución del alma. Una iglesia que despierta. Un pueblo que vuelve a arder. Unos hijos que reconocen nuevamente la voz del Padre. Eso representa León XIV. No es un nombre cualquiera. Es una señal del cielo en medio de la noche. Porque mientras el mundo duerme, el cielo ruge. Todo lo que hemos reflexionado hasta ahora, cada símbolo, cada figura, cada interpretación espiritual, nos ha conducido a este momento. No es un desenlace. Es un umbral. Una puerta abierta hacia algo que no se puede explicar con palabras humanas. Porque hay cosas que no se enseñan. Se revelan. Y la revelación no es una acumulación de ideas. Es un toque divino. Un abrir de ojos. Un estremecimiento del alma. El nombre León XIV ha sido, en estos capítulos, como una antorcha en la noche. Una luz que no explica todo, pero que señala un camino. Nos ha mostrado la fuerza de León, el misterio del número, la herencia de los profetas, el despertar de una iglesia. Pero ahora, nos toca ir más hondo. Más allá del símbolo. Más allá del análisis. Porque la verdadera revelación no está fuera, está dentro. Y esa revelación comienza con una verdad desconcertante, el nombre León XIV, al final, no es el nombre de otro. Es el nombre que Dios quiere escribir en ti. Sí. Léelo otra vez. No es un título externo. No es una etiqueta reservada a los grandes de este mundo. Es un llamado interior. Es la identidad secreta de aquellos que han sido marcados por el fuego del Espíritu. Porque Dios, cuando llama, no lo hace con apodos. Lo hace con nombres eternos. Y en el libro del Apocalipsis, esa promesa resplandece como un tesoro oculto, al vencedor le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce sino el que lo recibe. Ap 2,17, un nombre nuevo. Escrito no en el papel, no en una lápida, no en un registro humano. Escrito en la piedra blanca del alma redimida.
grabado por la gracia, custodiado por el cielo. Ese nombre no es cualquiera. Es la revelación más profunda de tu identidad en Dios. La que el mundo no ve. La que ni tú mismo comprendes del todo. La que solo florece cuando te entregas sin reservas. Y tal vez, solo tal vez, ese nombre, para ti, sea León 14. Pero cuidado. No se trata de apropiarse de un símbolo sin comprender su peso. Porque quien lleva este nombre, lleva un fuego. Y el fuego no se domestica. No se manipula. Quema. Transforma. Purifica. El nombre León 14 no es para la vanagloria. Es para la cruz. Para el sacrificio oculto. Para la fidelidad en lo pequeño. Para el combate invisible que se libra cada día en el corazón de los que aman a Cristo. Es por eso que esta revelación no se grita. Se susurra. Se contempla en el silencio de la oración. Se discierne a los pies del sagrario. Porque no estamos hablando de una idea. Estamos hablando de una marca espiritual. De una elección que viene de lo alto. De una vocación a vivir con radicalidad en medio de la indiferencia. De ser león no por fuerza humana, sino por comunión con el león de Judá. ¿Y cómo saber si ese nombre está escrito en ti? No lo sabrás con certeza humana. Pero sí lo sabrás por los frutos. Si sientes un ardor por la verdad. Si no soportas la tibieza. Si lloras cuando ves la fe traicionada. Si tu corazón late más fuerte ante la cruz. Si no puedes callar lo que el Espíritu te hace sentir. Si el mundo te llama fanático, pero tú sabes que solo estás siendo fiel. Si prefieres perderlo todo antes que perder a Dios. Entonces, tal vez, ya portas ese nombre en tu alma. Tal vez, sin saberlo, ya has comenzado a vivir como León 14. Y eso no te hace mejor. Te hace más responsable. Porque a quien mucho se le da, mucho se le pedirá. Por eso, no respondas con orgullo. Responde con humildad. Arrodíllate ante el misterio. Pide la gracia de permanecer fiel. Ruega no ser solo un eco, sino una voz verdadera. Suplica que, si Dios te ha dado un nombre nuevo, también te dé la fuerza para vivirlo hasta el final. Esta es la revelación final, el verdadero León 14 no está fuera. Está naciendo en el corazón de los que han dicho sí. Está despertando en medio de los que han sido purificados por el sufrimiento. Está levantándose en el silencio de los orantes, en la oscuridad de los perseguidos, en el testimonio escondido de los santos anónimos. Está escrito donde el mundo no mira. En lo profundo. En lo eterno. En Dios. Y cuando llegue el día, ese nombre brillará. No en luces humanas. Sino en la gloria del cielo. Y allí, en la liturgia eterna del reino, cuando Cristo reúna a los suyos, no se escucharán discursos, ni títulos, ni honores. Solo una voz que dirá, ven, siervo fiel. He escrito tu nombre en mi corazón. Entonces comprenderemos. Entonces veremos. Entonces rugiremos de gozo. Porque el rugido habrá cumplido su misión. No de hacer ruido, sino de despertar. Y tú, que ahora lees estas palabras, no estás lejos de esa promesa. Estás a una oración de distancia. A una entrega sincera. A una decisión valiente. Deja que el nombre que Dios pensó para ti desde la eternidad, se manifieste. Y si ese nombre es León 14, que así sea. Porque el que ruge en ti, es Cristo.